Pues buenas tardes a todo el mundo. Nada, vamos a tratar este tema de evaluación del lenguaje. Quizá antes de empezar, pues me presento un poco más, ¿no? Me suele pues gustar que se sepa un poco lo que hago, pues por ver, ¿no? Un poco qué es qué es lo que puedo hacer, qué es lo que se me puede demandar, qué limitaciones tengo, también, ¿no? Qué cualificación puedo tener para estar hablando de esto, si soy fiable o no soy fiable. Yo trabajo en una escuela, trabajo como orientador escolar, sobre todo en la educación primaria, con alumnado entre 6 y 12 años. Y bueno, parte de mi trabajo es la evaluación, detección de dificultades, orientación a familias, a profesorado, de cualquier tipo de problema que pueda aparecer, ¿no? De lenguaje, de aprendizaje, de atención, de conducta, de tipo social, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa me puede ser derivada para evaluación. Por formación, yo estudié psicopedagogía, me doctoré en educación y mi doctorado pues trató sobre comprensión lectora, ¿no? De hecho, mi especialidad ha sido la lectura y la comprensión lectora, pero bueno, también he hecho algunas aportaciones relacionadas con trastornos de la atención y con dificultades de lenguaje. Además de trabajar en el colegio, imparto algunas clases aquí en la Universidad de Navarra, que son precisamente bueno, trato varios temas y uno es trastornos de lenguaje en el primer cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre pues hablo de lectura y comprensión y de TDAH. Entonces, pues bueno, eso, el tema del lenguaje entra, ¿no? Dentro de lo que hago. De hecho, como maestro, aquí esto ya no existe, ¿no? Pero cuando yo estudiaba el magisterio había especialidades y mi especialidad precisamente es audición y lenguaje, ¿no? Que sería lo que quizá en Perú pues serían, no sé, los maestros terapistas de lenguaje, no sé cómo le llaman ustedes a esto, algo parecido, algo en ese estilo. Y nada, vengo aquí, es la primera vez que hago un curso, una formación sobre evaluación del lenguaje, ¿no? Vengo un poco nervioso, vengo un poco, ¿no? No sé si tendré algo que contar, si a los 20 minutos ya habré contado todo y luego no sé qué vamos a hacer, pero bueno, vamos a ver lo que tengo preparado. Entonces, un momentito que comparto mi pantalla y presento lo que sería mi parte de este curso. Aquí lo tendríamos, ¿no? Vamos a trabajar en 4 sesiones y la sesión de hoy tiene que ver con los conceptos y elementos básicos, ¿no? Y pues vamos a ver un poco qué es eso que vamos a evaluar, ¿no? Si vamos a evaluar el lenguaje, en qué consiste el lenguaje, en qué consiste la evaluación del lenguaje, ¿no? Que enseguida se nos va a complicar todo un poco. Tenemos una segunda sesión sobre el desarrollo del lenguaje, índices y, bueno, test de evaluación general, ¿no? Test que valoran el lenguaje como un todo. Aquí otra sesión, ¿no? De herramientas para la detección de distintos problemas de lenguaje y características de los test. A veces uno quizá pues puede tener la expectativa, ¿no? Cuando va a hacer una formación de evaluación del lenguaje, me van a enseñar a utilizar test de... Hay infinidad, ¿no? Vamos a ver, de test de lenguaje. Muchos yo no los he utilizado nunca, es decir, el repertorio que yo utilizo también es limitado. Y normalmente uno cuando aplica una de estas herramientas, pues bueno, lo que es la mecánica de la aplicación, pues lo que hace es leer el manual y hacer lo que dice el manual, y la mecánica de la corrección pues hace lo que dice el manual, aunque cada vez además se llevan más las pruebas que uno mismo no corrige, ¿no? Las editoriales que hacen test, pues me imagino que hartas, ¿no? De que la gente fotocopie y piratee las pruebas, pues ahora lo que hacen es que los baremos, la corrección, lo tienen ellos. Tú introduces los datos en una plataforma y te devuelven un informe
con los resultados, ¿no? Para bien o para mal. Es más rápido, más sencillo. Para mal, pues es más caro y pierdes un poco el control de lo que estás haciendo, ¿no? A mí me gusta más ver el baremo y saber qué estoy evaluando y con qué lo estoy comparando, que el ordenador me devuelva unos resultados. Entonces, esto no va a tratar tanto de aplicar, de cómo se aplican, de cómo se pasan los test, sino de qué medimos con esos test y cómo lo interpretamos y para qué nos puede servir. Y dedicaremos la cuarta sesión, bueno, si todo va según lo que he previsto yo, ¿no? También podemos tener cierta flexibilidad o podemos tener imprevistos. La última sesión trataría sobre la evaluación ya de trastornos concretos de habla y lenguaje, ¿no? Un poquito cómo orientarla, qué herramientas utilizar. En todo esto tenemos dos documentos importantes. Un documento es este de aquí, pruebas. Bueno, el fichero creo que le tenía que haber cambiado el nombre, pero no lo hice. En realidad se tendría que haber llamado evaluación del lenguaje, y en esto de evaluación del lenguaje, pues sí que, bueno, tenemos aquí la presentación del curso, los contenidos. Esto sería un poco el tema que quizá vamos a tratar más hoy, ¿no? Los aspectos conceptuales, lo que son los distintos trastornos de habla, lenguaje y comunicación, ¿no? Ya hemos empezado a complicar la cosa, ya he dejado de hablar de lenguaje y he empezado a hablar de habla, lenguaje y comunicación, que no es una cosa, sino tres cosas. Y sobre todo la parte fundamental de este documento, pues es un listado de posibles pruebas para la evaluación del lenguaje. Entonces aquí tenéis pues ordenados, cuestionarios y herramientas de detección, test de evaluación general, ¿no? Test de lenguaje sin especificar qué dimensión o qué parte, escalas de inteligencia o escalas de desarrollo que tienen una parte verbal, que tiene una parte de cociente intelectual verbal, y luego ya iríamos a partes del lenguaje, fonética y fonología, vocabulario o léxico, sintaxis, comprensión y expresión oral. Esta sería la parte, también le podríamos haber llamado semántica, y comunicación, ¿no? Y luego una parte sobre otro tipo de herramientas de evaluación que no son test, ¿no? A las que les he llamado, cuando las presentemos, índices, ¿no? Distintos índices que podemos calcular normalmente a partir de la observación, más que de la observación, de la valoración, del análisis de muestras del lenguaje. Y bueno, algunas cuestiones ya sobre la última sesión, ¿no? Evaluación de problemas o trastornos concretos. Pues este es uno de los documentos importantes. Otro documento importante, aunque a este lo vamos a utilizar menos, pero es muy interesante tenerlo, sería pues una especie de síntesis del desarrollo de la comunicación, el lenguaje y el habla, ¿no? Que es, aquí tendríamos, ¿no?, de la fonética y la fonología, el léxico, la sintaxis, la semántica y la comunicación, ¿no? Las 5 dimensiones que he presentado antes, que evaluaban las pruebas, cómo se van desarrollando a distintas edades, teniendo en cuenta que esta tabla es imprecisa. De hecho, si alguien la mira detalladamente, pues veréis que a veces el mismo hito, el mismo hecho, lo pone en edades diferentes. Dice, claro, porque depende de qué referencia tomes, ¿no? Depende de qué autor estés siguiendo, pues a veces lo sitúan algo antes o algo después. O unos autores consideran unos y otros autores consideran otros, ¿no? Entonces, esto es una tabla que está construida con datos de distintos estudios. Es decir, bueno, en ese sentido pues puede tener, ¿no?, una cierta solidez o una cierta fiabilidad. No es una ocurrencia, no es algo que yo he pensado que tendría que ser así, ¿no?, sino que pues he dedicado el tiempo a buscar esta información y ponerla. Aquí estarían las referencias de los estudios y nos puede servir como orientación, porque al final, en la evaluación del lenguaje, ¿qué vamos a hacer? Comparar, ¿no? Vamos a comparar lo que observamos, el nivel, el desarrollo que tiene la persona que estamos evaluando, con lo que creemos que tendría que haber alcanzado. Y claro, ¿cómo sabemos lo que tendría que haber alcanzado? Pues aquí esto nos puede dar algunas pistas, ¿no? Siempre, bueno, con la insatisfacción que pueda producir algo tan poco detallado, pero tampoco conozco una herramienta
que sea más detallada, ¿no? De cualquier manera, tenéis aquí otra alternativa, ¿no? Si a alguien no le gusta la que he preparado yo, pues tenéis otra que ha preparado otra gente que quizá a alguien le sea más útil. Bueno, y no sé, si os parece, igual, no sé cómo seguís las clases, no sé qué costumbres tenéis, pero igual antes de empezar a hablar yo, de contar un montón de cosas, que no sé si es lo que necesitáis o no, no sé si os interesa o no, porque no nos conocemos, ¿qué tal si me decís qué experiencia tenéis en cuanto a evaluación del lenguaje, qué esperáis del curso, ¿no? Si me dais un poquito de orientación de dónde estáis, si conocéis pruebas, si utilizáis pruebas, a ver si alguien se anima a hablar. Profesor, buenas tardes acá en Perú. Sí, aquí Les es buenas saludo. noches. Dos consultas. Sí. Bueno, desde hace un año ya ayudo, ¿no?, a los niños con el tema del lenguaje, de habla, y no sé si usted, en su experiencia, ¿no?, si puede seguir recomendando, o bueno, usted me dice. Yo aplico lo que es el test PLON-R. No sé si sigue vigente, de repente por el tiempo. Es una pregunta, y la otra pregunta es, ¿qué hay de cierto, no, que los test tienen que estar validados? Acá en Perú, en las universidades, en su gran mayoría, se fijan, ¿no?, de que el test sea validado en cuanto a la cultura, ¿no?, a la percepción de este caso, ¿no?, los niños. ¿Qué hay de cierto en eso? Esas dos preguntas, nada más. Muchas gracias. Muy interesantes las dos preguntas, gracias, Jacqueline. El plon, curiosamente, a veces hay gente que no, que dice el plon y no sabe lo que significa, no sabe lo que significa plon. El plon es la prueba de lenguaje oral de Navarra. Plon R, la prueba de lenguaje oral de Navarra revisada. Es curioso porque yo estoy ahora mismo hablando desde Navarra, donde se hizo el plon, ¿no? Navarra, región en el norte de España, a veces conocida en el mundo porque allá por julio aquí la gente corre vestida de blanco delante de unos toros y eso que suele salir por las televisiones. Pues el plon es una prueba es una prueba que sigue vigente, está en catálogo, la distribuye TEA y se utiliza, hay gente que la utiliza, y del plon hablaré en algún momento, ¿no? El plon es una prueba que a veces tiene un problema de interpretación. A veces hay gente que llega a unas conclusiones con el plon que pueden ser inadecuadas por no tener claro lo que dice el manual y porque quizás sea un poco equívoco, ¿no?, lo que se plantea en los niveles. Eso lo comentaré más adelante. Y respecto a la validación, claro, un test ideal, ¿no?, para utilizar una prueba, ¿no? De hecho, si veíais en la lista, en el material principal, cuando venía la lista de pruebas de evaluación, les ponía banderitas. Si no tiene banderita, es que esa prueba está estandarizada en España, ¿no? Pues como muchas están hechas y estandarizadas en España, y además pues yo estoy en España, ¿no? Y pues a esas ni les he puesto banderita. Cuando la prueba está validada o está estandarizada o está adaptada a otros países, le he puesto el icono de la banderita del país. Lo ideal sería utilizar una prueba que esté estandarizada en una población que sea similar a la población de la persona, de la gente que yo estoy evaluando. La prueba tiene que tener unas características psicométricas, es decir, un test de evaluación tiene que ser, en la medida de lo posible, válido y fiable, ¿no? Esas son dos características psicométricas. La validez quiere decir que mide lo que queremos medir, ¿eh? Y ejemplo, ¿no? Ya que estamos con este tema de trastornos del lenguaje, ¿no? Dice, una prueba de inteligencia, ¿no? Pues una prueba de inteligencia tiene que medir la inteligencia, ¿no? Y es válida si mide la inteligencia. Luego, el qué es la inteligencia, eso ya se lo dejamos, ¿no?, a otra gente que sigue discutiendo en eso.
me he encontrado muchas veces gente con trastornos severos del lenguaje que ha rendido muy mal en pruebas de inteligencia, pero no por falta de inteligencia, sino por no entender las instrucciones de lo que les pedían. Es decir, les explicaban lo que tenían que hacer, pero no entendían la explicación porque tenían un problema de lenguaje. Eso sería una dificultad de validez, es decir, creemos que estamos midiendo la inteligencia, pero en realidad estamos midiendo la comprensión de las instrucciones. Entonces, una prueba tiene que ser válida, tiene que medir realmente lo que queremos medir, tiene que ser fiable, lo tiene que medir con precisión. Y además, una prueba de evaluación, pues eso tiene que estar estandarizada con una población lo más parecida posible a la población de la gente que yo estoy evaluando. Entonces, para eso es interesante que la muestra sea reciente, que la muestra sea representativa y que la muestra sea de una procedencia similar a la de quien estoy evaluando, ¿no? Imaginemos una prueba, una tarea de comprensión, ¿no? Tarea de comprensión, ¿no? Vamos a ponernos al revés, ¿no? Imaginémonos un test que esté hecho en Perú y dice, pues la mamá de Juan le metió un tamal en la mochila antes de ir al colegio. Esto lo utilizamos en España y ahora preguntamos, ¿no? ¿Qué va a hacer Juan con el tamal? Pero claro, en España la mayor parte de los niños que podríamos evaluar no saben lo que es un tamal. Esa es una palabra que aquí apenas se utiliza. Entonces, un niño español oye que la mamá le metió un tamal en la mochila y no sabe si eso explota, si se lo va a comer, si es para leer, no sabe qué va a hacer con el tamal. Otro ejemplo, ¿no? Este me ha sucedido en la práctica. A veces pues, he tenido en la universidad alumnado de distintos países de América, ¿no? Que hacían ahí sus experiencias, sus investigaciones, ¿no? Y recuerdo un caso de alguien que pasaba una prueba de comprensión en Ecuador. Y esa prueba de comprensión les estaba hablando de las estaciones del año. ¿Qué pasa? Que en Ecuador las estaciones del año no funcionan como en España, ¿no? Ahí no tienen primavera, verano, otoño, invierno. Ahí más bien debe ser todo bastante parecido. No he estado nunca, ¿no? Pero por lo que me cuentan, a lo largo del año no hay grandes cambios en el clima, ¿no? No como aquí, que te abrasas en unos meses, en otros nieva y hace un frío del demonio. Entonces, el problema está en que esa prueba está muy bien para España, pero cuando llega a Ecuador no es válida. Entonces, sí que comparto, ¿no? esa idea que le han transmitido Jacqueline, de que a ser posible vamos a utilizar pruebas que estén adaptadas, que estén validadas en el entorno en el que nos movemos. Por eso para mí ha sido importante el poner las banderitas, ¿no? Y saber, hay pruebas, hay test de evaluación del lenguaje que están baremados, que están estandarizados, que están adaptados al lenguaje, a la cultura peruana, y también los hay que están hechos o están adaptados pues a Chile, a México, a Colombia, creo que alguna cosa, ¿no? Dice, bueno, que puede ser un entorno más parecido que esos otros que están adaptados a España. Entonces, eso, algo más veremos sobre el tema, sobre todo que nos volverá a aparecer el test PLON en algún momento. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Ya nos ha salido una prueba de evaluación del lenguaje, el PLON o prueba del lenguaje oral de Navarra. Bueno, pues nada, yo voy entonces con lo mío y vamos con la sesión de hoy. Un momento que tengo que compartir la pantalla. Esto aquí. Bueno, pues hacemos evaluación del lenguaje con distintas finalidades, ¿no? Que nos aparecen aquí en la diapositiva. Una puede ser detectar problemas, ¿no? Ver si puede haber un problema en el lenguaje, ¿no? Después de la diapositiva pongo un ejemplo reciente sobre esto. Otra posibilidad sería esos problemas que hemos detectado,
identificarlos, diagnosticarlos, concretarlos, teniendo en cuenta, ya lo advierto desde el principio, que los problemas del lenguaje son algo muy complejo, como la mayor parte de los problemas infantiles, como la mayor parte de los problemas humanos, ¿no? Que tenemos una serie de categorías, de etiquetas diagnósticas, pero casi nadie se ajusta bien a eso, ¿no? Casi nadie tiene esos trastornos que salen en los manuales, ¿no? Tienen cosas parecidas a esos trastornos que describen los manuales, pero en las que a veces encontramos características de otros o a veces no encontramos características que el manual considera que tendrían que estar o que son fundamentales. También podemos evaluar para orientar los programas de intervención, ¿no? Para proponer unos objetivos de intervención, para proponer unas actividades, para dar recomendaciones al profesorado, a las familias, para iniciar algún tipo de terapia partiendo de una base. Podemos evaluar para supervisar la evolución. Bueno, detectamos un problema, intervenimos o no intervenimos porque no es el momento o porque no se puede o porque no hay recursos, pero sí que puede ser interesante al cabo de un tiempo ver qué ha sucedido, ¿no? Ese problema sigue ahí, es de la misma magnitud, se ha reducido, y también se podría hacer evaluación para la investigación, ¿no? Quizá vuestro mayor interés sea la evaluación orientada a la intervención y a la orientación, pero bueno, también hay quien hace evaluaciones pues simplemente para describir una muestra, para comprobar la eficacia de un programa de intervención, para tener datos de tipo epidemiológico, de saber cuánta gente tiene estos problemas. Son fines que también requieren que haya algún tipo de evaluación del lenguaje, ¿no? Respecto a esto de la detección, ¿no? Pues por poner aquí, a ver si lo tengo, ¿no? Una cosa que me ha sucedido esta semana. A ver si se carga y se ve. La cuestión es la siguiente. A mí me enviaron a evaluar a un alumno pequeño con una sospecha de problemas de atención. Un poquito a mí pues me llega, ¿no? Una ficha describiendo, pues se distrae mucho en clase, necesita mucha supervisión del profesorado para hacer las cosas, ¿no? Enseguida se da la vuelta, tiene buena voluntad, ¿no? Empieza a hacer los ejercicios, pero luego se queda ahí en sus ensoñaciones, etcétera, ¿no? Aparentemente, pues bueno, la hipótesis inicial, a ver si puede ser una persona que tiene un TDAH, un trastorno por déficit de atención, hiperactividad. En la evaluación del TDAH, bueno, en la evaluación de la mayor parte de los trastornos del neurodesarrollo, incluida en la evaluación de problemas del lenguaje, pues es frecuente, a veces es necesario, incluir una prueba de capacidad intelectual. Entonces, estaba utilizando una prueba de capacidad intelectual que son las escalas de Reynolds, también conocidas como RIAS, ¿no? Que aquí vemos el protocolo. Las escalas de Reynolds tienen una parte, te calculan un índice verbal, un índice no verbal y un índice general. El índice verbal se calcula con dos pruebas. Esta es la primera, es una prueba de adivinanzas. Perdón, un momento que no tengo conectado el ratón al ordenador y entonces no puedo desplazar el... sí, bueno, aquí esta es una prueba que se llama adivinanzas. Esta es interesante porque nos aparece, ¿no? Recordad que en nuestro documento, ¿no? Con una extensísima lista de pruebas para la evaluación del lenguaje, tenía un capítulo, una sección que se llamaba algo así como pruebas de desarrollo y de inteligencia con una escala o con un componente de tipo verbal. Pues una de ellas son las escalas Reynolds, que nos permiten calcular un cociente intelectual verbal, y lo hacen con esta prueba de adivinanzas, ¿no? Pues trabaja en un colegio, nos da clases. Bueno, aquí el tema es que cuando yo le paso el primer ítem, sí, al micrófono abierto, no sé si alguien quiere decir algo. Cuando yo le paso el primer ítem, que le correspondería por edad, por los 6 años que tiene, pues falla. No lo hace bien. Hombre, sí que es cierto, ¿no? Que dice que una de las respuestas que da es perros, ¿no? Que la respuesta correcta, animales
de cuatro patas que ladra y se le enseña a ayudar a la gente, ¿no? ¿Qué animal es? Dice, pero perro es una entre varias, ¿no? Jirafa, perro, gato, venga, quédate con la que quieras, pues no, no le doy por buena esa respuesta. Entonces vamos hacia atrás, vamos a ítems de alguien de una edad más pequeña, ¿no? Entonces estos los acierta, el de nariz y el de profesor, tiene aletas, escamas y vive en el mar, que es tiburón, aunque no sale aquí, el manual lo considera como una respuesta correcta, se abre y se cierra, tiene un tirador, puede cerrarse con llave, que es llaves, hace ring, y cuando uno responde y dice ¿quién es? ¿Qué es? Pues primero no sabe, le repito la pregunta y me dice una persona abriendo con las llaves. El gato lo acierta, te lo pones en los pies, puede tener tacón y estar hecho de piel, que es persona. Va dando un poco la impresión de que la puntuación que va a tener en esta prueba es baja y que está dando algunas respuestas extrañas. Circula por una vía, tiene varios coches unidos entre sí y estirado por una locomotora, que es coche, ¿no? Parece que está diciendo, ¿no? Persona, antes ha salido la palabra personas, coche ha salido en la pregunta, llave salía en la pregunta y nada, aquí pues falla, tiene numeroso manecillas, mide el tiempo, ponerse la chaqueta y el abrigo, ¿no? Calienta la Tierra desde el espacio, nos da la luz del día y es una estrella, que es cohete, ¿no? Ha dicho algo bueno que tiene relación con el espacio, con las estrellas, pero que no es la respuesta. Ha cometido 3 errores seguidos, ¿no? El manual, bueno, la prueba nos dice, ¿no? Que si uno, o sea, tanto la regla de retorno, si no aciertas las 2 primeras vuelves hacia atrás, la regla de terminación, ¿no? Si tiene una puntuación de 0 en 3 elementos consecutivos, que es lo que le ha pasado, ya está, ya dejamos de pasar la prueba. Y aquí tenemos la otra parte del cálculo de cociente verbal, que es una prueba de analogías. Se pone un ejemplo, un elefante, tiene que completar la frase. Un elefante es grande y un ratón es pequeño, lo dice bien. Un brazo es largo y un dedo es pequeño, que es una de las alternativas correctas. Un tigre es rápido y una tortuga es lento. Una pelota es redonda y una caja es caja. Una roca es dura y un gatito es garras. Bebes de una taza y comes con café. Me está diciendo una palabra relacionada con una de las palabras del enunciado que yo le estoy diciendo. Taza, café, gato, garras. Bueno, en este caso caja, caja, simplemente repite. No está la parte no verbal, ¿no? En la parte no verbal sí que hay un momento en el que me llama la atención en una prueba en la que tiene que identificar en un dibujo, ¿no? Que falta en el dibujo, hay un coche que le falta el número de matrícula. Entonces él, en cuanto ve el coche, señala la matrícula. Ya con señalar es una respuesta correcta, ¿no? De hecho se lo pongo como bien, ¿no? Pero le pregunto, ¿y qué le falta? Me dice, la locomotora. No me dice, sabe que le falta la matrícula, pero no tiene la palabra matrícula, ¿no? Me dice locomotora salió antes en una de las preguntas. La verdad es que luego la prueba en la que dice eso ha pasado bastante tiempo desde que salió esta locomotora aquí, ¿no? Como para que, aquí esta es una prueba de memoria, esta no es para calcular el índice verbal, sino un índice de memoria, pero es una prueba de memoria verbal, donde yo le digo una frase y él me la tiene que repetir. Y le digo que me la tiene que intentar repetir con las mismas palabras que yo digo, ¿no? David tiene que ordenar su cuarto antes de poder salir a la calle y él me dice, David se pone el abrigo porque puede salir a la calle. Entonces, de las palabras que yo he dicho, de las expresiones que yo he dicho, hay 3 cosas que él ha repetido. ¿Qué tenemos? Pues tenemos que le sale una capacidad general, ¿no? Esto sería el equivalente al cociente intelectual de 70. Es un cociente intelectual de 70 es bajito, incluso, bueno, de ahí, ¿no? Cuando vemos la discapacidad intelectual, ¿no? Criterios para discapacidad intelectual, pues uno de los criterios es, ¿no? Un cociente intelectual menor que 70-75. Luego hay otros criterios, ¿no? Que no se cumplen. Pues dificultades en conducta adaptativa, ¿no? No parece que sea un tipo que tenga dificultades de conducta adaptativa. Si nos fijamos, esta capacidad general está producida por una capacidad no verbal de 80, que bueno, está por debajo de la media, es baja pero no tanto,
y un índice verbal de 64. El índice verbal es realmente bajo y la parte de memoria verbal pues también es baja, ¿no? En esto son puntuaciones T que tienen la media en 50, menos de 40 es bajo, menos de 30 es muy bajo, tiene 23 puntos en la prueba de memoria verbal. Bueno, entonces, claro, uno dice, a ver, me han mandado a alguien con una sospecha de un déficit de atención, que quizá lo tenga, ¿no? Porque se perciben indicadores, se perciben síntomas, pero desde luego en lenguaje no está especialmente bien. ¿Qué es lo siguiente que hago? Miro su historia. Vale, que esto está aquí, ¿no? Empiezo a mirar qué información tenemos en el colegio sobre este alumno desde que era pequeño. Cuando tenía 3 años, que empezaba la escuela infantil, pues decía el profesor de inglés, hay que estar vigilándole constantemente, se despista con mucha facilidad, de momento no tiene problemas con los contenidos, en clase disfruta y participa. Esto sería la tutora, ¿no? que es la que da la mayor parte de las áreas. Desconecta en actividades grupales, juguetea, habla, suele centrarse en el trabajo individual. En cuanto a expresión oral, me cuesta entenderle. Siento que tiene un habla nasal y volumen bajo. Hemos encontrado ya en el primer trimestre de curso, ya los comentarios, bueno, nos hablan de facilidad para distraerse, concuerda con la sospecha de déficit de atención, pero también nos está hablando de problemas de habla, por lo menos. Distraído, suele necesitar guía en las tareas de higiene y vestido, porque abandona la tarea, distracción. En cuanto al orden, recoge sin ordenar, alarga el tiempo de juego, le cuesta diferenciar momento de juego y trabajo, desconecta en la asamblea, se levanta al baño sin decir nada, no suele responder cuando se le llama por su nombre, lenguaje poco inteligible, no vocaliza. Me ha costado evaluar la comprensión oral, dudas sobre el grado de comprensión, adquiere con normalidad contenidos matemáticos. Si fuera una discapacidad intelectual, tampoco los contenidos matemáticos le irían bien, ¿no? Y le digo a la familia, oye, ¿alguna vez le han evaluado si oye bien? Despistado, disfruta con las actividades que se le proponen, desconectado en la actividad de clase, ¿no? Vemos, sí que es cierto que según va avanzando en el tiempo, se dejan de hacer menciones a los problemas de habla y lenguaje, y lo que predomina son las menciones al tema de la atención. Pero, bueno, ya nos hemos encontrado con alguien que ha rendido mal en un tema o sea, de hecho, ¿no? Recordáis las funciones, ¿no? Detectar problemas. Bueno, en cierta manera, hemos detectado un problema, ¿no? Hay un bajo cociente intelectual verbal, ¿no? Con unas respuestas a los ítems verbales un tanto extrañas. Ahora estaríamos en y si tratamos de identificar este problema, es decir, porque esto igual acabamos viendo las dificultades de atención, ¿no? Que es por lo que vino, que es lo que se observa, ¿no? Fijaos, ¿no? Que continúa sin centrar la atención, 4 años. Descentrado en los cambios de actividad. Dificultades en conceptos de mayor abstracción, como buscar el intruso y familias de palabras. Esto todavía es lenguaje. Todavía tenemos aquí un indicador de dificultades en el lenguaje, ¿no? Mantiene más la atención, más atento. Normalmente cuando en un documento de estos el profesor dice está más atento, ¿no? Quiere decir que tiene un problema con la atención, porque si no tuviera problemas con la atención no diría nada. Sigue mostrando un lenguaje a veces ininteligible, volumen bajo, no vocalización y no conecta con la mirada con el interlocutor. Más centrado en el aula, le cuesta mucho mantener la atención, etcétera, etcétera. ¿No? Quizá estamos viendo, ¿no? Muchos indicadores de dificultades de atención, ¿no? Y eso nos haría pensar en un posible TDAH, pero también de vez en cuando aparecen esos indicadores de problemas de lenguaje. Entonces, pues ante eso, por salir de dudas, lo que hice fue pasar una prueba general de lenguaje. Y aquí tendríamos, antes de eso, en algún momento alguien, no heredé de cuando era pequeño, porque lo hicieron en todo el curso hizo una prueba, así de estas colectivas, que era el BADIG, bueno, y tenía esos resultados. ¿Qué nos dice el BADIG? El BADIG aquí nos está midiendo en percentiles, y nos está diciendo que su inteligencia general está en un percentil 20, que ha salido mejor que la prueba que le pasé yo,
pero en esa inteligencia general la verbal, percentil 18, está más bajita que la no verbal, percentil 30, con un resultado muy bajito en la prueba de información. Vale, y aquí el test self, no la evaluación clínica de los fundamentos del lenguaje, que sería la traducción al español de lo que significan las siglas de TELF, es una prueba importante, ¿no? Ya la aprovecho para decirlo, esto se repetirá, así nos quedará claro. El CELF es importante por distintos motivos. Uno, bueno, porque es una de las pruebas de lenguaje más recientes que tenemos. En este caso, claro, la estandarización está hecha en España. Este es el CELF 5, el CELF 4 en cambio está estandarizado en América. No se sabe muy bien dónde porque cogieron una muestra de varios países. Incluso en la muestra debía haber alguien de España, pero mayoritariamente era gente de América, incluyendo hispanohablantes de Estados Unidos, ¿no? Es una muestra un poco rara, internacional. No se sabe muy bien con qué te estás comparando. Y el CELF 5 o el CELF 4 incluso, ¿no? También anteriormente, pues es una prueba importante porque se considera el gold estándar, la referencia para el diagnóstico del trastorno del desarrollo del lenguaje, anteriormente llamado trastorno específico del lenguaje. Entonces, bueno, utilizamos esta prueba, aquí vemos la comprensión de frases, ¿no? Se le dice una frase, las que vienen ahí, ¿no? El perro con manchas está dentro de la caja. Y se le enseñan 4 dibujos, ¿no? Dice perros dentro, fuera, con manchas, sin manchas, y tiene que elegir el correcto. Conceptos lingüísticos, tiene una lámina en la que aparecen los dibujitos que se ven aquí, ¿no? Esas cosas, esas pelotas, casas, flores, soles, manzanas, y tiene que hacer lo que se le dice. Bueno, aquí vemos que estos 9 primeros los hace bien. Aquí tiene un error, ¿no? Cuando señala la manzana del principio de la fila y me señala la del final. O aquí señala la pelota que está al lado de una casa. Y lo que hace es señalar la pelota y señala la casa. Las dos cosas, ¿no? Es otro error que tiene. Morfosintaxis es una prueba en la que a partir de un dibujo tiene que completar una oración, ¿no? Pues yo le enseño un dibujo con una señora que está cantando y le digo, esta mujer canta, es cantante. Venga, ahora tú, ¿no? Y le enseño un cocinero y dice, este hombre cocina, es... Y él me dice, cocinero. Esta mujer toca el piano, es... campeadora, me dice. Que es una palabra rarísima, ¿no? Dice campeadora, no, no es una palabra que suelen utilizar los niños, ¿no? Y la referencia, cuando a alguien le dicen aquí en España hay un personaje histórico de la Edad Media que era el Cid campeador. Sí, y la palabra campeador, o sea, solo se utiliza cuando se habla del Cid campeador, ¿no? Es una palabra rara, ¿no? Que no sé de dónde se la ha sacado. Bueno, esta es la prueba de morfosintaxis, palabras relacionadas, primero con dibujos, ¿no? Yo le enseño unos dibujos, esto lo hace bastante bien. De hecho, mientras son dibujos, las acierta todas. Pero cuando ya dejan de ser dibujos y yo le digo las palabras, ¿no? ¿Cuáles son las 2 palabras más relacionadas? Correr, saltar, leer, oír. Aquí ya, en cuanto es puramente verbal la prueba, ya no acierta. Ejecución de indicaciones, otra vez tiene una lámina con unos dibujos y tiene que hacer la orden que yo le digo. Pues en este caso, a ver, uno de los errores que tenga, señala el último círculo ahora, ¿no? Y me señala este círculo de aquí. Señala un cuadrado, un círculo y un triángulo. Ahora. Y lo que pasa, yo creo que es que no, el orden que sigue no es porque tiene que seguir el mismo orden que yo le digo. Elaboración de frases, se le enseña un dibujo y tiene que hacer una frase y en esa frase tiene que aparecer una palabra o una expresión que yo le digo, ¿no? Pues salen, yo qué sé, 2 niñas, ¿no? Que salen ahí cogiendo una manzana, corriendo de casa con ropa de deporte, ¿no? Pues entonces yo le digo, hazme una frase sobre este dibujo utilizando la palabra rápidamente.
¿no? Su frase es: muy rápido al partido para ser fuerte y meter muchos goles. Me hacía unas frases larguísimas, ¿no? Que yo le decía: tienes que intentar que sea corta, ¿no? Y él me decía un montón de cosas, ¿no? Que a veces no las apuntaba todas, en este caso porque él no ha utilizado en ningún momento la palabra rápidamente, que es la que yo le digo, y entonces eso es una puntuación de 0. Si haces una frase correcta y que tiene que ver con el dibujo, tienes 2 puntos. Si hay alguna desviación, le llama, una desviación puede ser que haya algo en la frase que sea incorrecto, por ejemplo, muy rápido al partido para... No hay sujeto, no, o sea, no, de hecho no hay verbo principal, eso sería una desviación gramatical, ¿no? Aunque hubiera dicho rápidamente, eso le hubiera quitado un punto. O la desviación puede ser de significado, es decir, que me cuentes algo que no sale en el dibujo o que es irrelevante. También podría ser un motivo para perder puntos. Y la última, la prueba de repetición de frases, ¿no? Donde yo le digo una frase y él la tiene que repetir, parecido a lo que hacíamos en el test RIAS, en la prueba de memoria, ¿no? Repetir literalmente lo mismo que yo le digo, lo que pasa es que aquí son elementos más cortos y pues cada error, cada desviación, cada palabra que no dice o le cambia el orden o introduce una palabra que yo no he dicho, pues va perdiendo puntos. Entonces, finalmente, lo que tenemos son unas puntuaciones escalares, que la máxima es de 7. Las puntuaciones escalares tienen la media en 10. Todas están por debajo de la media, bastante por debajo de la media, y tenemos unas puntuaciones principales, ¿no? Que están ahí en un percentil, puntuación compuesta, ¿no? Puntuación tipo CI, 73, 74, 72, 78, 73, y nos dicen, ¿no? Los criterios que, bueno, que si alguien tiene en alguna de las escalas principales del CELF, ¿no? Una puntuación que esté más de 1,5 desviaciones típicas por debajo de la media, y eso creo que equivale más o menos a una puntuación de 77 o 78, no lo recuerdo exactamente, pero bueno, todas estas de 73, 72 y 74 están por debajo del criterio, ¿no? Entonces, nos está cumpliendo uno de los criterios para considerar que haya un trastorno del lenguaje. Moraleja, que habíamos empezado con una sospecha de TDAH, ya, hemos detectado un problema, hemos profundizado en ese problema y ahora la hipótesis es: esta persona quizá no es alguien que tiene un TDAH, sino alguien que tiene un trastorno del lenguaje y un TDAH, que bueno, tampoco es extraño que se den juntas esas dos cosas. Claro, eso también va a hacer que la intervención sea diferente, porque en un caso así vamos a tener que intervenir en los problemas de atención, pero también en los problemas de lenguaje. Hay que hacer una buena intervención para las dos cosas, ¿no? Y tendremos que, bueno, seguir la evolución de las dos cuestiones. Antes apareció, ¿no?, la idea, el concepto de que, bueno, esto de evaluación del lenguaje, no, vamos a complicarlo: evaluación del habla, el lenguaje y la comunicación, ¿no? Y ahora tenemos 3 cosas para manejar, que hay gente que dice, pero es lo mismo, ¿no? Dice, no es lo mismo, son 3 cosas diferentes. Sí que es cierto que tienen mucha relación, que están muy unidas, pero las podemos separar, ¿eh? Podemos encontrar habla sin lenguaje ni comunicación, podemos encontrar comunicación sin lenguaje ni habla, podemos encontrar lenguaje sin habla y sin comunicación. Cualquier posibilidad está abierta, ¿no? Por ejemplo, ahora yo os estoy hablando, entonces, y bueno, supongo, ¿no?, que transmito alguna idea de vez en cuando. Por lo tanto, estamos en una situación en la que hay habla, lenguaje y comunicación. Hay habla porque estoy hablando. Hay lenguaje porque estoy hablando con un lenguaje verbal. El lenguaje es una forma
¿no? articulada, que sigue unas reglas de comunicación y que normalmente se suele concretar en un idioma. No es lo mismo, no es exactamente lo mismo lenguaje que idioma, aunque hay gente que lo identifica, ¿no? Hay autores importantes que dicen, no, un lenguaje es un idioma, ¿no? Hay gente que dice, bueno, un idioma en realidad sería una forma de concretar el lenguaje. Y se establece comunicación, ¿no? Porque yo quiero transmitiros, tengo el objetivo de transmitiros unas ideas y quizá alguna de ellas las estéis recibiendo. Baina, orain, euskeraz hitz egingo dut, eta hitza eta hizkuntza dago, baina komunikazioa ez dago. Me he puesto a hablar en euskera. El euskera es un idioma regional de aquí, ¿no? Que bueno, que no sé, igual ni siquiera sabéis que existe ese idioma, no lo hablo muy bien, ¿no? Mi competencia es muy baja, pero básicamente lo que os he dicho es, ahora me voy a poner a hablar en euskera, entonces estoy hablando, estoy utilizando un lenguaje, pero ya no hay comunicación. Todo eso que os quería decir, que ahora sí lo he comunicado, pero en euskera, como no compartíamos el lenguaje, como no conocíais el código con el que se estaba hablando, la comunicación se ha ido a la porra, ¿no? O sea, ahí existen, ¿no? lenguajes que se ha perdido, dice que ya no se sabe cómo funcionan y vale, pues claro, suelen ser lenguajes escritos, obviamente, ¿no? Porque no se han podido grabar porque no existían medios. Ya no se comunica nada con ellos, ¿no? Ese lenguaje hay restos, quedan vestigios, está, ¿no? Pero no es comunicativo, ¿no? Pero bueno, basta con no conocer el lenguaje. Bueno, se podría, imaginémonos que yo le enseño a un loro que cuando tiene hambre dice, quiero comida. Y entonces yo le doy comida, ¿no? Entonces, bueno, este loro, si dice quiero comida, está hablando. Además, en cierta manera, eso lo utiliza para conseguir comida, ¿no? Es una comunicación muy rudimentaria, pero nos hemos comunicado. Pero claro, el loro realmente tiene el lenguaje. Dice, no, está mimetizando, ¿no? unos sonidos, pero no sabe lo que está diciendo. No es capaz de decir otra cosa. No puede hacer, es decir, puede decir quiero comida, pero no se le va a ocurrir nunca decir ahora no quiero comida, ¿no? O ya no quiero más comida, porque no es capaz de combinar palabras, porque en realidad no tiene el lenguaje, no está utilizando un lenguaje. Puede haber lenguajes que produzcan comunicación sin habla, ¿no? La gente enseguida, cuando busca un ejemplo de esto, piensa en los lenguajes de signos, los lenguajes signados, ¿no? Personas con discapacidad auditiva que hablen con signos, tienen un lenguaje, hay una comunicación, si se junta gente que conozca ese lenguaje, pero no hay habla. Pero no hace falta ponernos tan... Vamos a ver si tengo por aquí algo... Aquí, Vale, pues no ha salido lo que yo quería. Esto es una cosa que estaba corrigiendo. Bueno, si habéis mirado lo que hay en la pantalla, resulta que hay lenguaje, hay comunicación, ¿no? Igual os habéis enterado de algo, habéis aprendido algo, pero no hay habla. El lenguaje puede ser escrito también, ¿no? Puede haber, tenemos los lenguajes signados, pero muchos lenguajes orales también se pueden escribir. También podríamos tener símbolos, podríamos tener otro tipo de herramientas, ¿no? Entonces, incluso, pues nos podríamos atrever a aislar habla solo, ¿no? Sin que haya lenguaje. Es decir, yo podría empezar a decir palabras mezcladas de distintos idiomas, elegidas al azar, ¿no? Sin ninguna regla. Entonces, bueno, pues vale, estaría
estaría hablando, ¿no? Digo palabras, digo cosas, ¿no? Son cosas que existen, pero no sigo ningún lenguaje y eso difícilmente podría ser comunicativo. Claro, la comunicación tiene un poco de trampa, ¿no? Que es que la comunicación, en cuanto nos juntamos las personas, la comunicación no solo depende de mí, ¿no? Depende también del resto de la gente. Es decir, yo puedo decidir no me voy a comunicar, ¿no? Imaginaos que ahora yo me pongo así durante 20 minutos no comunicando nada, pero fracasaría porque comunicaría algo. Para empezar, podría simplemente estar comunicando mi intención de no comunicar nada, ¿no? Igual hay gente que me vería y diría, está enfadado, ¿no? Pues, ¿vale? Ya, aunque no quiera, yo comunico cosas, ¿no? Por eso la comunicación es un poco difícil de quitar, ¿no? Esto es un poco más teórico. El lenguaje, pues ya he hablado, ¿no? Esos lenguajes que hoy en día somos incapaces de descifrar. O imaginemos que os traigo aquí, ¿no? Un script de un programa informático, ¿no? Escrito en código Fortran. Dice, pues no hay habla, ¿no? Es algo que está escrito. Hay un lenguaje informático, que es un lenguaje, pero claro, de comunicación, como no conocemos el lenguaje ese, no se produce ninguna comunicación. Y obviamente podemos comunicarnos, ¿no? Sin hablar, sin lenguaje, por ejemplo, yo qué sé, con una señal, con un gesto, ¿no? Y dice, yo pongo cara de enfadado, ¿no? Y decir, está enfadado, ¿no? Me pongo aquí a dar saltos, a hacer así, y dice, está contento, está alegre, pero ni estoy hablando ni estoy utilizando un lenguaje, ¿no? Eso no llega a ser un lenguaje, no tiene reglas. Entonces, tenemos esas tres dimensiones que es importante tenerlas en cuenta porque cuando evaluemos tenemos que saber si estamos evaluando habla, si estamos evaluando lenguaje, si estamos evaluando comunicación o cualquier combinación de ellos. Quizá esto nos pueda aclarar esta representación, ¿no? Donde tendríamos, pues primero, ¿no? Una cosa que engloba mucho, ¿no? La comunicación. Dentro de la comunicación la podemos hacer de formas no lingüísticas. Yo voy a ver un ballet, por ejemplo, y eso me comunica algo. Yo voy a un museo, ¿no? Y veo un cuadro y ese cuadro pues posiblemente me comunica algo, pero no estamos utilizando lenguaje. Aquí tendríamos ya lenguajes, ¿no? Que pueden ser signados, que pueden ser orales, incluso en los lenguajes orales, bueno, la lengua oral, como decíamos, luego se puede escribir o se puede transmitir, ¿no? de otras maneras, de otras formas, y tendríamos el habla, que es el recurso más habitual, más natural. Incluso habría una parte del lenguaje, como hemos dicho, que se nos sale de la comunicación, ¿no? Lenguas desconocidas, lenguas muertas. Si alguien se pone aquí a hablar en eslovaco, pues no va a haber comunicación, ¿no? Dice, porque si no sabemos eslovaco, no sabemos lo que está diciendo. O estas lenguas muertas, de las que nos quedan vestigios, de las que nos quedan cosas escritas, sobre todo, pero que no sabemos, ¿no? Lo que dicen. Desde otro punto de vista, o analizando más, ¿no? Lo que sería el lenguaje, podemos distinguir dentro del lenguaje tres grandes dimensiones: la forma, el contenido y el uso, ¿no? En la forma tendríamos la fonología, es decir, los sonidos que componen el habla. O aquí, ¿no? Podríamos, si estamos refiriéndonos a la parte escrita, las letras que representan los sonidos que forman el habla. La morfología, las partes que componen las palabras, pero no las partes de sonidos, ¿no? Sino las partes de significado. Que yo que sé, que por ejemplo, si yo digo insignificante, insignificante tengo insignificante. Lo conozco de otras palabras, ¿no? Inverosímil, imposible, intranquilo. Significa que no, es una negación, ¿no? Significa, eso tiene que ver con el significado. Y ante
¿no? Es el que está haciendo algo, ¿no? Un practicante es el que practica, no sé, un asaltante es el que te asalta. Entonces, insignificante sería algo que no significa nada, que no tiene significado. Esto es morfología. Partes de las palabras, pero que tienen sentido, que tienen significado. Las raíces, los prefijos, los sufijos. La sintaxis se referiría a las reglas con las que organizamos las palabras para que tengan significado en oraciones, ¿no? A veces hay quien habla de morfosintaxis, porque algunas de estas reglas están relacionadas con la morfología, los marcadores de masculino, de género, masculino, femenino, de número, singular, plural, los marcadores verbales que nos informan del tiempo, de la persona, del número de gente ¿no? a la que se refiere ese verbo, eso es sintaxis, pero aparece marcado en la morfología de las palabras. La parte de contenido, pues no, aquí a ver si es que estoy ya en mi hora de dormir y me cuesta que me vengan las palabras que necesito, ¿no? Se hace equivalencia con la semántica, todo lo que tiene que ver con el significado, ¿eh? Y tendríamos la pragmática, que sería una parte que ya es el uso del lenguaje en la comunicación, ¿no? El uso del lenguaje en la realidad, en situaciones reales. Igual alguien, yo siempre en este esquema, ¿no? Cuando lo veo, digo, ¿y dónde está el vocabulario? ¿No? Porque si nos fijábamos antes, nos hablaba de la fonética y la fonología, ¿no? Que la teníamos aquí, nos hablaban las dimensiones del lenguaje de la sintaxis, nos hablaban las dimensiones del lenguaje del significado, ¿no? Tanto en la comprensión como en la expresión, ¿no? Nos hablaban del uso del lenguaje, pero ¿y el léxico, el vocabulario? Bueno, luego vemos, ¿no? Qué es lo que pasa con él. En realidad lo que pasa con el léxico es que va de cabo a rabo, ¿no? El léxico recorre todas las dimensiones del lenguaje las podemos encontrar en el vocabulario. Aquí tenemos, aunque es bastante antiguo, ¿no? Esto se publicó en 1996, pero todavía hay gente que hace referencia a él y que lo utiliza, ¿no? Pues por lo completo que es este modelo neuropsicolingüístico de Chevry, Muller y Narbona, ¿no? Aprovecho para decir como curiosidad que Juan Narbona fue profesor mío. Me dio clase de neuropsicología cuando yo estudiaba psicopedagogía. Y este modelo, ¿no? Que es bastante complicado, ¿no? Pero es muy detallado, pues bueno, nos hablaría del lenguaje tanto en la versión de receptiva, ¿no? Aquí lo pone recepción, es decir, cuando yo comprendo el lenguaje, y la parte expresiva, cuando yo emito el lenguaje, ¿no? Y entonces aquí pues tenemos distintos niveles, ¿no? Aquí el nivel de los sonidos, ¿no? Tanto de la percepción de los sonidos como la emisión de los sonidos, ¿no? Los movimientos que yo hago con los órganos fonatorios para producir esos sonidos. Aquí tendríamos un poco el significado, el sentido que tienen esos sonidos. Bueno, hasta aquí llegaría, ¿no? Porque la parte fonológica también va a eso. Y de aquí, bueno, si vamos hacia la comprensión, pues la morfosintaxis, la identificación de las palabras, el significado de la emisión, la parte pragmática, y con todo eso nos montamos la comprensión del lenguaje. Y aquí funcionaría lo mismo, pero al revés, hacia abajo, ¿no? De mi intención hacia la programación de la frase y la emisión de los sonidos, ¿no? Con este curioso enlace de aquí, que es el de la repetición. Es decir, porque yo puedo escuchar algo, reconocerlo y repetirlo, aunque me lo digan en un idioma que yo no sepa. Yo puedo decir, no vuelvo al euskera que decía antes y puedo decir Sorionak Zuri,
y podríais repetirlo, ¿no? Dice, alguien oye decir Zorionak zuri, dice, wow, eso lo puedo decir yo, Zorionak zuri, no sé lo que he dicho, ¿no? Pero no, habéis dicho algo así como te felicito, ¿no? Felicidades. Vale, hemos pasado de la recepción a la expresión sin entrar en toda la parte del significado, ¿no? Este es un modelo muy, muy interesante y bueno, que queda aquí como referencia, ¿no? No vamos a estar volviendo a él, es muy complejo, pero es interesante tenerlo para consultar a veces, ¿no? En qué dimensión estamos, dónde estamos, qué viene antes, qué viene después. Bien, y aquí tenemos, ¿no?, una lista de, bueno, el lenguaje ahora hay que evaluarlo y no es porque sea una, es decir, es mucho más completa la lista que tenéis en el documento del curso, no sé muy bien de dónde la saqué, pero la había puesto en la diapositiva porque lo que me interesa es que en lugar de evaluar el lenguaje, ¿no?, lo que ha planteado es qué aspecto del lenguaje quieres evaluar. Porque según que quieras evaluar, yo te digo algunas pruebas que te pueden servir. Esto es también un poco la perspectiva que yo sigo. Vale, hay pruebas de tipo general, ¿no? De la evaluación que hacía antes aquel niño de 6 años sospechoso de que podía tener un TDAH, pues resulta que le pasó, ¿no?, una cosa general, una cosa que en realidad yo ni siquiera quería evaluar el lenguaje, si yo lo que quería era comprobar, ¿no?, si esas dificultades de atención no podían ser debidas a una falta de capacidad general. Pero bueno, ahí había una escala de capacidad verbal y en esa escala de capacidad verbal, ¿no?, paso una prueba de tipo general y me encuentro una dificultad, ¿no? Claro, habrá que ver en qué dimensiones del lenguaje tenemos esa dificultad. Y ahora vamos a ver un poquito, ¿no?, algunas cuestiones de los componentes del lenguaje, ¿no? Pues intentar un poco describirlos un poco más. Entonces, la fonética y la fonología, ¿no? Esto en la universidad, cuando doy la asignatura de trastornos del lenguaje, hay algunas cosas que le resultan complicadas al alumnado, ¿no? Una de las cosas que le resulta muy complicado a mi alumnado en la universidad año tras año es la conceptualización de los propios trastornos del lenguaje, ¿no? Porque los trastornos del lenguaje no podemos decir que son este y el otro. Bueno, luego lo voy a intentar, ¿no? Pero es que al final depende de según qué clasificación. Hay distintas clasificaciones y las clasificaciones no coinciden del todo entre sí. Entonces es una cosa que cuesta. Otra cosa que les cuesta mucho es distinguir entre fonética y fonología. Claro, aquí la morfología, ¿no?, eso de que las dos empiecen por fon, nos juega una mala pasada. Otra cosa que les cuesta también es distinguir los conceptos que empiezan por dis. Dislalia, disartia, disglosia, disfasia, disfemia. Les cuesta muchísimo saber a qué corresponde cada uno. Y otra cosa que les cuesta mucho es distinguir entre letra y fonema. Se piensan que distinguen entre letra y fonema porque son capaces de explicarte lo que es una letra y lo que es un fonema, pero luego en la práctica, cuando tienen que hacer un análisis, se pasan del fonema a la letra, de la letra al fonema y no lo hacen bien. Bueno, esta dificultad, ¿no? La fonética y la fonología, esas dos palabras que se parecen bastante, que es cada una, ¿no? Pues igual tenéis alguna definición ahí en el material o podéis buscar alguna definición, ¿no? Yo no voy a tratar de hacer una definición de diccionario, ¿no? Una definición que digas, oh, esta es la que hay que aprenderse, ¿no? Voy a intentar explicar lo que son. La fonética tiene que ver con la capacidad para emitir los sonidos del habla. Bueno, me pongo una perspectiva que suele ser la más habitual de expresión. También podría haber una fonética receptiva, la capacidad de percibir los sonidos del habla, pero normalmente los problemas de hecho aquí
¿no? Cuando nos habla del trastorno de los sonidos del habla, nos está hablando de la producción y del uso, es decir, está en una perspectiva de emisión, de articulación. Entonces, la fonética es la capacidad para emitir los sonidos. Por ejemplo, si yo puedo hacer fa, pues tengo la capacidad para emitir ese fonema consonántico que se correspondería con, o que lo representaríamos normalmente con la letra F, ¿no? Un signo del alfabeto fonético, y bueno, y el fonema vocálico A. Los fonemas vocálicos no suelen dar muchos problemas, suelen ser los consonánticos los complicados. Si yo puedo decir mo, pues puedo decir el fonema vocálico O y el fonema consonántico m. Pero si yo soy incapaz de decir su no, me sale otra cosa, ¿no? Me sale zu o me sale tú. Y si intento decir sa, me sale ta. Y si intento decir es, me sale e. No, pero el fonema s, que representamos normalmente con la letra S, soy incapaz de decirlo. Si yo un sonido del habla no lo puedo pronunciar, tengo un problema fonético. Ya está, no puedo decir ese sonido por el motivo que sea. Luego habrá gente que diga, no, cualquier dificultad para pronunciar, ¿no?, un fonema, pues correspondería a un trastorno de los sonidos del habla, pero nos viene la CIE de la Organización Mundial de la Salud y dice, no, cualquier problema no, porque si el problema es neurológico o si el problema es físico, ¿no?, una malformación de los órganos del habla, eso no es un trastorno de los sonidos del habla, ¿no? La complicación que tiene esto, lo de las clasificaciones de los trastornos, que no son homogéneas, que no siguen siempre los mismos criterios. Pero podemos tener otro caso. También se nos pueden mezclar, ¿no?, los dos casos, pero ahora vamos a intentar distinguirlos. Ahora vamos a ponernos en el, ¿no?, teníamos a alguien, vamos a suponer que el sonido de R suave, el de R intervocálica, ¿no?, ra, ro, di, ar, no es capaz de decirlo, ¿no? Lo omite, lo sustituye, hace lo que sea, ¿no? Entonces, si tiene que decir cara, dice cala. Si tiene que decir par, dice pa. Si tiene que decir pero, pues dice pelo o pedo o lo que sea, pero nunca dice ese sonido. Y ahora vamos a ponernos en otro caso de alguien que dice cara, que dice pero y que incluso te dice pero me gustan los dinosaurios, pero dinosaurios. Claro, en pero ese sonido lo ha dicho, pero en dinosaurios no lo ha dicho, lo ha sustituido por otro sonido. Muchos de los problemas de habla son de ese tipo, es decir, gente que la fonética la tiene adquirida, tiene la capacidad de decir el sonido, pero luego en muchas palabras no lo dice. La fonología tiene que ver con la programación, cómo utilizamos esos sonidos que sabemos decir, y cabe la posibilidad de que los utilicemos mal, ¿no? Pues aquí tendríamos la división entre fonética y fonología. Bueno, aprovecho para mencionar que la diapositiva es suya, ¿no? Se la he copiado y, bueno, como además quiero que se sepa que la he copiado, pues ahí he dejado, ¿no?, su marca. Esto es de Franklin Susanibar, peruano, y uno de los mejores especialistas que tenemos en estos problemas de fonética, fonología y trastornos de los sonidos del habla, ¿no? Igual lo conocen ustedes mejor que yo. Pasamos al siguiente nivel, que es el del léxico, el del vocabulario. Son palabras que se suelen utilizar de forma como sinónimos, léxico y vocabulario, ¿no? El conjunto de palabras que conocemos. ¿Y qué es conocer una palabra? Solemos pensar que conocer una palabra es saber el significado de la palabra, como si tuviéramos una especie de diccionario en la cabeza que almacena los significados de las palabras. Eso no es incorrecto, pero sería incompleto. Conocer una palabra es más que conocer el significado de la palabra. Conocer una palabra es conocer su forma.
¿no? Y también tengo, porque ¿os acordáis de mi chico, ¿no? El de la evaluación, el que en el coche me señala, ¿qué falta aquí? ¿No? Y me señala la matrícula. Y dice, y dime qué es lo que falta, la locomotora. Dice, vale, la palabra la conocía, el concepto lo tenía, dice, pero la forma de la palabra no le sale, ¿no? Igual si hubiera sido receptivo, si yo le hubiera dicho dónde está la matrícula, me hubiera señalado la matrícula, ¿no? Pero de forma expresiva no les y eso ya nos dice una cosa muy curiosa, es decir, el léxico puede ser receptivo y puede ser expresivo y posiblemente, no hice la prueba, pero posiblemente aquel muchacho en aquel momento la palabra matrícula de forma receptiva, ¡cling!, la tenía, pero la palabra matrícula de forma expresiva no la recuperaba, ¿no? Igual la tenía, pero no le venía, no conseguía sacarla del fondo de su memoria. Normalmente tenemos más léxico receptivo que expresivo. Entendemos más palabras que las que somos capaces de utilizar. Eso nos pasa a todo el mundo. Bueno, entonces, una parte del léxico es conocer la forma de la palabra, cómo suena en recepción, cómo se pronuncia en expresión, incluso cómo se escribe a determinadas edades. La estructura interna de la palabra, qué partes tiene. Esto es lo que decía antes, la morfología, ¿no? El analizar la palabra en esas pequeñas partes que pueden tener un significado. Raíz, prefijos, sufijos, palabras compuestas que están formadas por la unión de varias palabras. Lo que normalmente solemos pensar que es el vocabulario, ¿no? El concepto o el significado que tiene esa palabra. Las asociaciones, ¿con qué palabras se relaciona? A ver, ¿qué ejemplo? Sí, por ejemplo, ¿no? Otra prueba de inteligencia que tiene una escala verbal, las escalas de Wechsler, el WISC. Y ahora me voy a una versión más antigua del WISC, el WISC tiene una escala de vocabulario en la que yo digo una palabra, ¿no? Y la persona que evalúo me tiene que explicar lo que es esa palabra. Entonces, en una versión anterior, uno de los ítems que había era bicicleta, ¿no? Dice, explícame lo que es una bicicleta. De la gente que he evaluado, yo creo que nunca he evaluado a nadie que no supiera lo que era una bicicleta, ¿no? Todo el mundo sabía lo que era una bicicleta, pero había gente que no era capaz de explicarlo bien y había gente que sí, ¿no? El concepto, el significado lo tenía todo el mundo. Nadie confundía una bicicleta con una guitarra, ¿no? Nadie intentaba comerse una bicicleta, ¿no? Ya sabían lo que era una bicicleta, cómo se utilizaba, para qué se utilizaba, es decir, el significado estaba. Pero hay gente a la que le faltan asociaciones, hay gente que intentaba explicarte lo que era, explícame lo que era una bicicleta, y la respuesta era algo así como, te montas en la bicicleta, hombre, dime más cosas, te montas en la bicicleta y vas a un sitio. Y había otra gente que dice, explícame lo que es una bicicleta, ¿no? Dice, una bicicleta es un vehículo, sirve para transportarte, te montas, tiene pedales, tiene ruedas, tiene una cadena, tiene frenos, tiene... La palabra bicicleta le suscitaba un montón de asociaciones. Hay modelos de vocabulario que dicen que en realidad el significado no es tanto una definición que nos sepamos o una imagen mental que tengamos de la palabra, sino que el significado, sobre todo, estaría dado por estas asociaciones. Y como curiosidad, leí el otro día una noticia, no sé, a veces las noticias de estas cosas de neurología, ¿no?, son un poco imprecisas o exageradas, pero bueno, venía a hablar de un estudio que habían hecho estimulando la corteza cerebral, pero estimulando la corteza cerebral casi al nivel de neuronas individuales, midiendo, más que estimulando, midiendo la activación de neuronas individuales cuando alguien escuchaba palabras y cómo las palabras que tenían significados parecidos activaban neuronas que estaban juntitas, que estaban adyacentes, pero y palabras que podían pronunciarse igual, pero tenían significados diferentes, ¿no? Eso pasa más en inglés. En inglés hay palabras que son distintas, que se escriben distinto, pero que se pronuncian igual. Ahora no se me ocurre ningún ejemplo,
y esas no activaban neuronas juntitas, activaban neuronas separadas, ¿no? Entonces parece que incluso nuestro cerebro tiende a asociar las palabras si eso es como lo describe el periodista. El uso de la palabra, en qué estructuras nos aparece esta palabra, ¿no? Dentro de la oración, dentro de la sintaxis, ¿dónde la incluye esta palabra? Me marca una acción, es decir, quien tiene ya un conocimiento, ¿no?, metalingüístico, esto es un verbo, es un sustantivo, es un adjetivo, es una palabra relacional que me sirve para juntar otras palabras, ¿no? ¿Cómo lo utilizo? ¿En qué parte de la oración la pongo? Y la parte pragmática del vocabulario. ¿Cuándo utilizo esa palabra? ¿En qué contextos? Porque una cosa es conocer la palabra y otra cosa es utilizarla bien. Por ejemplo, no, por poner un ejemplo que es muy real, ¿no? Las partes de nuestro cuerpo, ¿no?, sobre todo aquellas partes que tenemos entre las piernas, las solemos conocer con distintos nombres, ¿no? Tenemos varios nombres para esas partes del cuerpo, pero unos nombres los utilizamos en unos contextos y otros en otros, ¿no? Dice, hay unos nombres que los utilizamos en casa, pero no cuando vamos al médico. Y hay otros que los utilizamos cuando vamos al médico, pero no cuando estamos con el grupo de amigos, ¿no? Esas palabras tienen restricciones pragmáticas. En unos sitios es adecuado utilizarlas y en otras no es adecuado utilizarlas. Vale, salgo un momento de la presentación porque me salió una alerta de que alguien había intervenido en el chat que no lo veo, entonces vamos a verlo, a ver si no me he dejado nada, ¿vale? Augusto, ¿qué podemos hacer con un niño de 6 años que no pronuncia bien las palabras? Bueno, ahí hay que hacer una intervención, claro, bueno, lo primero, no, en lo que estamos, evaluación, ¿no? Estamos en un curso de evaluación, vale, tendríamos que evaluar esa no pronunciación correcta, ¿qué es? Tendríamos que describir, uno, si eso es un problema fonético o es un problema fonológico. Es decir, tiene una imposibilidad para, ¿no? Hay gente que determinados fonemas no los puede pronunciar, ¿no? Hay incluso personas adultas, por ejemplo, yo que sé, que una R fuerte, pues no pueden decirla, ¿no? No la dicen, ¿vale? Eso es un problema fonético. Entonces, ¿es un problema fonético? ¿Hay una imposibilidad para pronunciar determinados sonidos o es un problema fonológico? Puede pronunciar estos, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ir a nuestra lista de herramientas y ver, ¿no? A ver cómo evaluamos fonética y fonología y elegir la prueba. Yo aquí, normalmente para esto, una de las cosas que haría, que no sé si sale en la lista, pero es muy útil, es una repetición de sílabas. Es decir, exploraría todos los fonemas del idioma pidiéndole que repita una sílaba sencilla, ¿no? Vamos, esto simplemente no... pues casi en orden, ¿no? Con las vocales no suele haber problema, y luego ya, venga, el fonema B, el que hacen la B o la V, pues di va. Si yo le digo repite, va, y me repite va, tiene la capacidad para pronunciar el fonema B. Luego me pasaría, voy un poco por acordarme en orden alfabético, la letra C, pero la letra C es una letra. La letra C puede representar el fonema K o el fonema Z. Diría, a ver, dime co. Si es capaz de decir co, el fonema K lo tiene. Si es capaz de decir zu, ¿no?, el fonema z lo tiene. Entonces iría explorando todos los fonemas con una repetición de sílabas, que es lo más sencillo que se puede emitir, que se puede hacer, porque una consonante suelta no hacemos hacemos K, hacemos CO, hacemos U, pero no, raramente hacemos ese sonido, y los niños menos. Entonces, con eso veríamos si hay una dificultad fonética. Si la dificultad no es fonética, es decir, hay gente que dice, pues es capaz de decir todos los sonidos. Y también dice ra, ¿no?, que la R fuerte suele ser lo último que se adquiere en el repertorio fonético. No siempre, pero normalmente sí. Si tiene todo el repertorio fonético, pero observamos que hay errores en el habla, entonces el problema lo tenemos en la fonología. Si el problema está en la fonética, tradicionalmente, ¿no?, aquí en España los logopedas en
en América los fonoaudiólogos, ¿no? Eso, durante mucho tiempo lo han tratado con intervenciones de articulación, perdón, colocando la lengua, ¿no? A veces con unas espátulas y con unas cosas, con ejercicios de movimiento, etcétera, etcétera. Pero la tendencia actual es a pensar que en realidad los problemas de fonética son dificultades de discriminación, que no emitimos los sonidos porque no los percibimos bien, porque no los contrastamos. Entonces ahí se utilizan sobre todo terapias de bombardeo, ¿no? De escuchar ese fonema, a veces incluso con amplificación, y de contraste, de escuchar y tratar de decir palabras en las que ese fonema se contrasta con otros que sí que son conocidos, con pares mínimos, con pares máximos, con mezcla de pares mínimos y pares máximos. Y si el problema no está en la fonética, sino que está en la fonología, pues ahí lo que se suele utilizar sobre todo son actividades de conciencia fonológica. Actividades de conciencia fonémica son bastante útiles para hacer ese tipo de trabajo. A veces también nos encontramos con que alguien no tiene, sobre todo en esas edades, igual no tiene un problema en la fonética ni tiene un problema en la fonología o no lo identificamos, pero dice mal palabras, ¿no? Luego habla y dice mal cosas. A veces ese tipo de cuestiones son fosilizaciones, es decir, son palabras que en su día aprendió a decirlas mal y ahora las sigue diciendo mal porque cree que se dicen así, pero ya no tiene problema para articular sonidos complejos, ya las palabras nuevas que aprende las pronuncia bien, pero tiene esos errores que se le han quedado fosilizados. Claro, hay casi como que volver a aprender esas palabras bien dichas o dichas de otra forma. Pues eso podría decir, ¿no? Que podríamos hacer ante alguien que a esa edad no pronuncia bien. Sé que soy bastante inespecífico. ¿Y cómo se hace esa terapia de contraste de pares mínimos, máximos? Claro, nos vamos bastante del curso y bueno, y tampoco es mi especialidad. Bien, avanzamos un poquito más. El léxico, ya había dicho antes, ¿no? Que puede ser expresivo, puede ser comprensivo, ¿no? Dices, sé lo que es una matrícula. Si me dices señala la matrícula, señalo la matrícula, pero si me dicen qué es esto, digo una locomotora, ¿no? O no me acuerdo, no lo sé. Dice, sí, me sé la palabra, pero hoy no. El vocabulario lo podemos conceptualizar con estas dimensiones como mínimo, ¿no? El vocabulario es una cosa muy difícil de evaluar porque es muy grande y también porque tiene varias dimensiones. Es decir, en el vocabulario muchas veces lo que hacemos es evaluar esta dimensión. Si uno tiene un vocabulario extenso o reducido, la extensión de vocabulario es cuántas palabras conoces. Lo que pasa es que uno puede conocer muchas palabras, pero tener un léxico bastante pobre. Vamos a imaginarnos, ¿no? Seguro que si os digo, ¿conocéis la palabra jeque? Pues tal vez Sí. ¿sabéis que sí? Vale, jeque. ¿Y conocéis la palabra emir? Sí, pero no distingo bien. Porque ahí es donde suele estar el problema, ¿no? Cuando yo digo, vale, ¿conocéis esas dos palabras? ¿En qué se diferencian un jeque y un emir? Vamos a ponerlo más fácil. ¿En qué se diferencian un rifle de un fusil? Otra vez, ¿no? Vale. Conozco la palabra rifle, conozco la palabra fusil, pero las conozco superficialmente. A ver, distingo un rifle de un arpa, distingo un fusil de un helicóptero, pero no distingo un rifle de un fusil. Me falta un conocimiento profundo, ¿no? Las palabras podemos conocer muchas o pocas, pero de las palabras que conocemos podemos conocer mucho de esas palabras o poco de esas palabras. Y hay léxico que puede ser activo o pasivo. Por ejemplo, no sé, ¿conocéis la palabra buhardilla? Sí, ¿no? ¿Habéis dicho la palabra buhardilla muchas veces este año? Bueno, igual depende de dónde vivas, ¿no? Igual si vives en una buhardilla lo dices bastante, ¿no? Pero yo no, hasta hoy igual llevaba varios años sin decir esa palabra, ¿no? Es una palabra que si me la encuentro, la reconozco y la comprendo, pero que no la suelo utilizar, no forma parte de mi léxico activo. Entonces, el vocabulario, tened en cuenta que es complicado. Y
para nuestra desgracia, no es lo más complicado del lenguaje. Bueno, la sintaxis que tiene que ver con el significado de las oraciones y donde entran distintos factores, es decir, para que la oración tenga significado, para construir oraciones con significado o para entender el significado de las oraciones que escuchamos o que leemos, pues tenemos en cuenta este tipo de cosas, ¿no? El orden de las palabras, no es lo mismo el policía persigue al ladrón que el ladrón persigue al policía, ¿no? Son cosas, lo que sucede es diferente, aunque las palabras sean las mismas, el cambio en el orden cambia el sentido de la oración. Las palabras con contenido semántico, ¿no? Nos pueden, de hecho, gente con dificultades de lenguaje, cuando decimos el policía persigue al ladrón, lo suelen entender, ¿no? Ponemos dibujos, hay algún test que hace eso, ¿no? El ProLEC-R me parece que tiene una de policía y ladrón. O el ProLEC era, ¿no? Bueno, existe, ¿no? En algún test de evaluación esto. Normalmente con eso no suelen tener problema, pero el ladrón persigue al policía, a mucha gente le da problemas. ¿Por qué? Porque te eligen el dibujo del policía persiguiendo al ladrón. ¿Por qué? Porque como no utilizan bien la pista del orden de las palabras, lo que se van es a lo que conocemos de las palabras y de, pues en lo que yo conozco, ¿no? El oficio de policía es perseguir ladrones. Entonces, si me dicen algo con policía y con ladrón, seguro que es el policía el que está persiguiendo al ladrón. El conocimiento de las palabras funcionales, de las preposiciones, de las conjunciones, de algunos adverbios, que lo que hacen es relacionar otras palabras entre sí. La resolución de referencias. Imaginemos que la oración que decía antes, ¿no? Que continúa y dice, pero este era más rápido. Claro, ¿quién es este? El policía persigue al ladrón, pero este era más rápido. ¿Este es el policía o este es el ladrón? ¿No? Ahí hay una referencia. Este nos está hablando de uno de los personajes y tenemos que saber de quién. Eso es estructuras oracionales, porque claro, si ahora digo el ladrón es perseguido por el policía, porque ahora además el ladrón es perseguido por la policía, primero va el ladrón y luego va el policía. Entonces el ladrón es el que va detrás y el policía va adelante, o es al revés, ¿no? Claro, lo que pasa es que he cambiado de estructura oracional. Me he pasado de una oración activa a una oración pasiva. Si yo no estoy familiarizado con la estructura pasiva, pues interpreto eso de otras formas. La prosodia, ¿no? El énfasis que yo pueda hacer, la entonación que le pueda dar a la frase, o en el lenguaje escrito, los signos de puntuación también nos pueden aclarar cosas, ¿no? Pues todo esto es el dominio de la sintaxis. Y luego, la semántica, ¿no? Es una cosa que no sabemos muy bien cómo funciona, ¿no? En realidad esto no es lo que aparece en la diapositiva, no es el funcionamiento de la semántica. Es una especie de modelo ecléctico, ¿no? Los modelos de comprensión del lenguaje, pues bueno, suelen tener casi todos algunos puntos en común, ¿no? Y esto sería una representación de los puntos, pues, que muchos modelos de comprensión del lenguaje tienen en común. Entonces, de aquí nos puede resultar interesante que el lenguaje no lo comprendemos en bloque. Yo no escucho un cuento y cuando se acaba el cuento, ¡plac!, lo comprendo. O yo no leo una fábula, ¿no? Y cuando llego al final de la fábula, ya está, ya la he entendido, ¿no? Dice, no, la comprensión la voy haciendo mientras yo escucho el cuento, mientras yo leo la fábula, estoy comprendiendo eso en ciclos de procesamiento. Y en esos ciclos de procesamiento lo que hago es activar y suprimir información. Activo información que considero que forma parte del significado, suprimo cosas que considero que no son relevantes o que no forman parte del significado. Y estos ciclos de procesamiento se dan dentro de una capacidad de procesamiento que algunos le llaman así, capacidad de procesamiento, que otros le llaman memoria de trabajo, que otros le llaman capacidad cognitiva, ¿no? Bueno, depende de en qué modelo nos movamos.
lo llamaremos de una forma o de otra, pero sobre todo el mundo está de acuerdo en que esa capacidad de procesamiento es limitada. Yo no puedo poner aquí una gran cantidad de información, ¿no? Yo puedo procesar una cantidad de información pequeña y si me paso, se me borra información, se me va, ¿eh? Y a esa capacidad de procesamiento llega la información que escucho o que leo y ahí pues impactan, intervienen, ¿no? Un montón de cosas, nuestras habilidades léxicas y de sintaxis, pero también nuestros conocimientos, habilidades de razonamiento, sobre todo las inferenciales, las mentalistas, etcétera, etcétera. Y bueno, de ahí va saliendo una representación de lo que yo estoy con. Aquí, ¿no? Tendríamos distintos nombres de problemas de lenguaje que existen. Algunos, bueno, ya están un poco, se utilizan poquito, están un poco pasados de moda, pero todavía se pueden encontrar por ahí en libros, en manuales, otros son recientes, otros se están utilizando ahora, ¿no? Y sobre todo, claro, aquí el tema es que algunas de estas cosas en realidad son lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el trastorno específico del lenguaje sería lo mismo que el TEL, o sería lo mismo que el trastorno del desarrollo del lenguaje, o sería lo mismo que el TDL, que es trastorno del desarrollo del lenguaje. Las siglas, incluso, a ver si está por ahí, aquí, nombre antiguo de ese concepto sería disfasia, de la misma manera que lo que pueda ser igual el nombre más conocido, a ver si lo veo, porque pocas cosas encuentro aquí. Cuando las busco, la tartamudez, pues en otros sitios nos aparecerá como trastorno de la fluidez del habla de inicio en la infancia. Disfemia, ¿no? Es un término igual más médico, pero que todavía se utiliza mucho. Trastorno del desarrollo de la fluidez del habla, no estamos hablando del mismo problema. Incluso, ¿no? La taquilalia no es lo mismo que la tartamudez, pero la taquilalia sería un trastorno de la fluidez. Gente que habla tan deprisa que es difícil entenderles, aunque no sea un habla entrecortada o con bloqueos o con repeticiones, que sería lo característico de la tartamudez. El trastorno pragmático sería, en otras clasificaciones, el trastorno de la comunicación social, ¿no? Y así pues podríamos ver, ¿no? algunos otros que en realidad es el mismo trastorno con distintos nombres, y también vamos viendo que hay distintos grupos, distintas clases de problemas de habla o lenguaje. Quizá nuestras principales referencias para ver cuáles son y cómo se clasifican serían, bueno, una muy importante es el manual DSM-5, incluso ahora tendríamos el manual DSM-5-TR, texto revisado. Y otra referencia muy importante sería la clasificación internacional de las enfermedades, la CIE 11, porque estamos ahora en la 11ª edición. Por ejemplo, aquí en el sistema sanitario español esto es oficial, ¿no? Cuando a mí me llega al colegio un diagnóstico de psiquiatría infantil o de neuropediatría o cualquier diagnóstico del sistema de salud, lo normal es que me venga con el nombre y el código de CIE. Bueno, iba a decir de CIE 11, pero todavía me llegan algunos de CIE 10, de la versión anterior. Aún hay gente que no sabe que hemos cambiado de versión. En cambio, a veces, sobre todo en investigación, en artículos académicos, es muy común que se utilice el lenguaje de DSM-5. Bueno, pues en el DSM-5, tanto DSM-5 como la CIE consideran que los problemas de lenguaje, habla y comunicación son parte de los trastornos del neurodesarrollo. Y eso es muy importante, porque ¿cuáles son los trastornos del neurodesarrollo? Pues ya sabemos, ¿no? Los de lenguaje son trastornos del neurodesarrollo, pero también son trastornos del neurodesarrollo la discapacidad intelectual, el TDAH, los trastornos de aprendizaje, dislexias, discalculias, ese tipo de cosas. Los trastornos de la coordinación motriz, el trastorno de tics, los TEA, los trastornos del espectro autista,
y no sé si me dejo alguno más, ¿no? Esos serían distintos trastornos del neurodesarrollo. Y es muy importante porque los trastornos del neurodesarrollo tienen una característica muy curiosa, y es que con mucha facilidad se asocian unos con otros. Y claro, volvemos a pensar, ¿no?, en nuestro niño de la locomotora, que llegó a evaluación por una sospecha de TDAH, pero luego dices, uy, pero si aquí hay indicadores de un trastorno del desarrollo del lenguaje. Claro, no sería nada extraño que alguien tuviera TDAH y trastorno del desarrollo del lenguaje, para empezar, porque alguien que tiene esos dos trastornos, pues todavía tiene probabilidades de tener otros problemas. Es decir, a veces se complica con un trastorno de la coordinación motriz o con un trastorno de aprendizaje. Es decir, es que no, luego cuando hay que leer y escribir dices, uy, qué dificultades tiene, ¿no? Es que también tiene dislexia, o al final dices, ya no sabes, ¿no?, lo que tiene, ¿no? Entonces es muy interesante el tener ese concepto de que estos trastornos del lenguaje, ¿no?, los catalogados en DSM-5 y en CIE-11, son trastornos del neurodesarrollo, con las características generales de los trastornos del neurodesarrollo. Y tendríamos un trastorno fonológico en DSM-5, que su paralelo en CIE sería el trastorno del desarrollo del sonido del habla, trastorno de los sonidos del habla, se le llama también en otras nomenclaturas. Tendríamos un trastorno del lenguaje. En cambio, en CIE hay un trastorno del desarrollo del lenguaje, pero ese trastorno del desarrollo del lenguaje lo divide en 3 subtipos, cosa que DSM-5 no hace con el trastorno del lenguaje. Luego vemos lo que pasa con los subtipos. Tenemos un trastorno de la fluidez y un trastorno del desarrollo de la fluidez, ¿no? Es lo que normalmente llamamos tartamudez. Y aquí tenemos un trastorno de la comunicación social. CIE-11 no tiene un trastorno de la comunicación social, pero dentro de los trastornos del desarrollo del lenguaje hay uno en el que predominan los problemas pragmáticos. Y este sería el paralelo al trastorno de la comunicación social. Mientras que el trastorno de tipo receptivo expresivo y el principalmente expresivo, pues equivaldrían al trastorno del lenguaje de DSM-5, ¿no? Entonces estos serían nuestros trastornos del lenguaje oficiales. Pero, bueno, esto igual me lo salto, ¿no? La cosa se nos complica. Me voy aquí. Los trastornos del lenguaje en realidad no se reducen a eso. Dice, porque en la diapositiva anterior, ¿no?, que salían muchas cosas, también salía la discapacidad auditiva. ¿Acaso no afecta la discapacidad auditiva al lenguaje? ¿Acaso no afecta la discapacidad intelectual al lenguaje? ¿Acaso no afectan las condiciones altamente desfavorables de tipo socioeconómicas al lenguaje? ¿No? ¿Acaso no pueden afectar problemas físicos al habla, por lo menos, y quizá también al lenguaje, ¿no? Hay otra serie de factores, ¿no? Algunos factores pueden ser de tu entorno, que pueden tener un impacto en el habla, en el lenguaje, o en la comunicación, o en varios de ellos. Y hay factores que pueden ser personales, ¿no?, que los llevas tú, que también pueden afectar, ¿no? Aquí tendríamos este cuadro, pues se entiende, ¿no?, la capacidad general, problemas, ¿no?, de tipo sensorial, sobre todo las auditivas. La deficiencia visual no tiene un gran impacto en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Sí que tiene cierto impacto, pues bueno, hay determinadas cuestiones, claro, una persona con una deficiencia visual, algo que no esté a su alcance, ¿no?, que no puede tocar, que no puede palpar, le resulta más difícil de entender. Entonces, a ver, explicarle a una persona que no ve, a un niño que no ve, explicarle lo que es una cuchara es muy fácil. Le das una cuchara y ya entiende lo que es una cuchara, pero explicarle lo que es la luna es bastante más complicado. Aún así, las personas adultas con deficiencia visual, si han tenido una buena educación, si han tenido una buena estimulación, no suelen tener problemas de lenguaje. Pero las personas con deficiencia auditiva
sí que tienden a tener problemas considerables y a veces muy graves en el lenguaje. Y quizá, ¿no?, los menos familiares nos puedan ser estos de aquí. Las disglosias serían problemas de tipo físico en los órganos del habla, ¿no? Malformaciones o otro tipo de problemas, ¿no? Oye, pues alguien, mira, yo qué sé, tenía un tumor, le tuvieron que extirpar parte de la lengua, ¿no? Dice, pues bueno, pues eso no es una malformación, ¿no? Es que te han quitado por un accidente, ¿no? Has perdido, yo qué sé, piezas dentales, ¿no? Claro, según qué piezas dentales pierdas, eso puede afectar al habla. Hay fonemas que se construyen haciendo pasar el aire entre la lengua y dientes, ¿no? Si no tienes esos dientes, esos fonemas no los puedes emitir bien. Bueno, cualquier problema de tipo físico que afecte al habla, estos afectarían al habla, pues se les llama disglosias. Y si el problema es neurológico, es decir, si lo que está afectado es la parte del cerebro, ¿no?, que se encarga de los movimientos de los órganos del habla, o los nervios que transmiten el impulso nervioso desde el cerebro a los órganos del habla, hablaríamos de disartrias, ¿no? Entonces, los problemas del lenguaje no se reducen a estos, ¿no?, que nos aparecen como los trastornos, ¿no?, un poco oficiales, los que aparecen en los grandes sistemas de clasificación, sino que otras condiciones pueden afectar al habla, al lenguaje y a la comunicación. Y ya, pues pensando en cerrar esta sesión, ¿no?, y que incluso podéis tener unos minutitos para preguntar o para decir algo, que me la he pasado hablando yo solo casi todo el rato. Bueno, fuentes de información para la evaluación del lenguaje, pues aquí tenemos las dos grandes fuentes, ¿no?, las directas y las indirectas, ¿no? Las directas es cuando la información la obtenemos de esa persona que estamos evaluando. ¿Cómo? Observando, ¿no? Esto sería una forma, o con pruebas, ¿no?, mandándole a hacer. En realidad las dos serían observación, ¿no? Lo que pasa es que esto es una observación sin referencias y esta es una observación, pues, referida a un estándar, a una muestra. Y la observación aquí que pone, ¿no?, directa o indirecta. Directa es la que hago yo, indirecta es la información que me proporciona las personas que normalmente conviven con quien estoy evaluando, pues familiares y profesorado. Y luego las indirectas, ¿no?, pues esa información que me pueden facilitar las personas que normalmente están con él a través de entrevistas, de cuestionarios, de herramientas ¿no?, de anamnesis, de historia clínica, o que a veces la puedo encontrar, como hice, ¿no?, en nuestro niño de la locomotora, es decir, que ante ciertas cosas, aquí hay algo que me da, que hago, dice, venga, voy a consultar papeles viejos en el colegio, ¿no? Al final trabajo en un colegio y tengo acceso a esa información. Entonces me puse a mirar las actas de evaluación. Me dice, a ver, cuando este llegó al colegio, ¿no?, cuando acabó el primer trimestre y se juntaron las profesoras para hablar de cómo había ido el trimestre, ¿dijeron algo de él? Pues mira, fíjate qué curioso, dijeron que se distraía mucho y que no se le entendía cuando hablaba, ¿no? Entonces, de esa documentación que tengo, extraigo información que en este caso, pues me ha sido relevante. A veces no encuentro, ¿no?, esa información, o a veces la encuentro, pero no me resulta útil. Bueno, paro aquí y a ver si queréis preguntar o decir algo antes de que acabemos. Profesor, una pregunta. Sí, adelante. El área de la fonética y la fonología, es la raíz se podría decir, del lenguaje. O sea, me refiero al tema de afectación, ¿no? O es de manera independiente. Por ejemplo, si el niño viene con problemas de fonética y fonología, va a tener también problemas en todas las áreas, en la semántica, en la parte pragmática. Por ejemplo, he tenido yo niñitos que en la parte pragmática me expresaban con gestos. Por ejemplo, decían, ¿no?, ¿qué figura es esto? Y para decir avión, estiraban las manitos y hacían movimientos. Entonces, o es de manera independiente, o sea, no va a afectar. Por ejemplo, si tiene fallas o tiene desafíos en la parte fonética, fonológica, va a estar bien en otras áreas, o hay un área que va a repercutir a otra. Esa sería mi pregunta. Gracias. Vale, sí, es muy buena pregunta. Tenemos todas las posibilidades.
Nos vamos a encontrar con gente que sí hay esa relación, incluso que hasta pueda ser una relación de tipo causal, y vamos a encontrar gente en la que esto va a ser independiente, es decir, va a haber gente que tiene estas dificultades de fonética o fonología, pero no hay dificultades en el léxico, no hay dificultades en la sintaxis, no hay dificultades en la semántica, en la pragmática, no, solo se concentran sus problemas ahí, ¿no? En una dificultad así. ¿Qué pasa? Ya hemos dicho, ¿no? Estos trastornos, dice, pues bueno, esa persona quizá tenga un trastorno de los sonidos del habla. Entonces, uno puede tener un trastorno de los sonidos del habla y ya está, ¿no? Cabe esa posibilidad. Pero, como es un trastorno del neurodesarrollo, es muy fácil que eso se pegue a otros problemas, ¿no? Por ejemplo, es muy común que el trastorno de los sonidos del habla se asocie con trastornos del lenguaje. Y entonces ya hay afectación del léxico, ya hay afectación de la sintaxis, o también las personas que tienen trastorno de los sonidos del habla tienen más riesgo que el resto de la gente en tener trastornos de aprendizaje. Es decir, luego ese trastorno de los sonidos del habla impacta negativamente en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Pero hay gente que tiene trastorno de los sonidos del habla y aprende a leer y a escribir bien. De hecho, o sea, son mayoría los que tienen dificultades de articulación, pero aprenden a leer y escribir sin problemas, son más que los que tienen dificultades. Pero bueno, los que tienen dificultades, el riesgo de tener problemas se multiplica por 4 aproximadamente, ¿no? Con respecto a quienes no tienen esto. Hay incluso una teoría sobre el origen del trastorno del desarrollo del lenguaje. El trastorno del desarrollo del lenguaje es el trastorno del lenguaje por antonomasia, ¿no? Es el trastorno del lenguaje más grave, es el que más afecta a o sea, no en cantidad, ¿no? Sino el que produce las consecuencias más graves. Y este trastorno del desarrollo del lenguaje, en realidad no sabemos muy bien por qué sucede, pero actualmente la teoría más aceptada es que es un problema muy básico, es un problema en la percepción de los sonidos del habla que luego produce una cascada de dificultades, ¿no? Pues creo un poquito como lo que nos está sugiriendo Jacqueline, ¿no? Ese problema para fijar la forma oral de las palabras, hace que me cueste aprender las palabras. Es decir, no solo me cuesta decir las palabras, sino que me cuesta aprender, adquirir palabras. Alguien se ha dejado un micrófono abierto y nos entra ruido. Si yo tengo menos palabras, también aprendo menos, es decir, porque las nuevas palabras que voy aprendiendo, los voy a aprender relacionándolas con las que ya sé, ¿no? Si empiezo teniendo pocas, pues aprendo pocas también. Y además, si tengo pocas palabras, es más difícil, tardo más en pasar a la sintaxis. La sintaxis empieza cuando yo empiezo a juntar 2 palabras, pero la gente no junta 2 palabras hasta que no tiene un cierto repertorio de palabras que conoce, ¿no? Si mi repertorio mínimo de palabras es más tardío, entro en el dominio de la sintaxis más tarde, es decir, se va creando ahí como una cascada de consecuencias, ¿no? A partir de algo muy básico, pero eso, a pesar de esta teoría que tiene cierto apoyo experimental y que es la que más se acepta actualmente, también tengamos en cuenta, ¿no?, que en la realidad, en la práctica, una persona puede tener dificultades de tipo fonético, fonológico, y que ahí se acabe la cosa, ¿no? Que solo tiene esas dificultades y ya está. Pero bueno, ante cualquier problema de estos, ¿no?, siempre es prudente como mínimo preguntarse, ¿vale? Y esto puede ser más grande no solo en cuestiones de lenguaje, ¿no? Y esta gente, esta persona que tiene estos problemas de habla o que tiene estos problemas de lenguaje, puede ser que también tenga problemas de atención, puede ser que también tenga problemas de coordinación motriz, puede ser que también tenga problemas de tipo social, pragmático. Es decir, eso es bueno, ¿no? Porque es relativamente frecuente que se den esas asociaciones. Profesor, una última pregunta, por favor. Sí. Gracias. Profesor, en su experiencia, ¿qué probabilidades cercanas o tal vez muy lejos tiene un adolescente de mejorar la parte de fonética y la fonología? Un adolescente de 14 años. Pues yo creo que pocas, ¿no? O sea, mi experiencia es mínima, ¿no? Yo no trabajo con esas edades, pero bueno, diría, ¿no?, con las edades que trabajo yo, 6, 12, es decir,
lo que no está adquirido, no sé, hacia los 8, 9, 10 años, es decir, es que no, luego es difícil que se adquiera, ¿no? Es decir, es que eso ya se ha quedado casi como un patrón, como fijado, no. Quizá sí que se pueda conseguir, ¿no? Pero sobre todo si eso se ha trabajado y no se ha conseguido, parece dudoso, ¿no? Que se pueda, no sé, igual estoy dando un mensaje poco esperanzador. Bien, gracias, profesor. Muy bien, pues si no tenemos ya, sí, hay en el chat, el niño tiene 5 en marzo, cumple 6, y no puede pronunciar, debo preocuparme. Bueno, a ver, todavía con 5 años que aún tiene, pues vamos a hacer un ejercicio práctico, aunque sea fuera de tiempo, ¿no? Que ya quien se quiera retirar está en su derecho, pero voy a aprovechar esta oportunidad y me voy a ir al documento que encuentre aquí. A ver, hitos. Entonces tenemos aquí desarrollo de fonética, fonología. Vamos a ver, 5 años, 65 meses, 90. Aquí, por ejemplo, me encuentro, ¿no? R. Cuando no utilizamos el alfabeto fonético, sino que utilizamos letras para representar los fonemas, se suele poner así. Esta sería la R, con razón, la R suave en minúscula y la R fuerte en mayúscula, ¿no? Entonces nos está diciendo aquí que a los 7 años el 90% de los niños produce el sonido de la R fuerte, ¿eh? Entonces, bueno, a los 5 años todavía, es decir, posiblemente ya bastante gente produce la R fuerte a los 5 años, ¿no? Empiezan a ser mayoría, pero todavía queda un porcentaje de gente que aún no la produce. Es decir, todavía estamos dentro de la ventana de decir, bueno, puede ser de los más tardíos, ¿no? Pero aún cabe la posibilidad de que la consiga, de que aprenda a hacerla, ¿no? De cualquier manera, pues bueno, ya va siendo vamos a ver, bueno, de que se nos va el tiempo, ¿no? Consultaría, igual en otro momento lo podríamos hacer, me iría a la referencia de Franklin Susanibar, que tiene un estudio relativamente reciente sobre el orden de adquisición de los fonemas, a ver qué datos nos da sobre la R a esa edad. Y además es un estudio hecho con una muestra española y peruana, ¿no? Por lo tanto muy adecuada para este grupo. Entonces, claro, no siempre a uno le puede la responsabilidad, ¿no? Al decir, no, preocúpate, no te preocupes, es decir, esto todavía entra dentro de lo normal, pero no de lo mayoritario, ¿eh? Lo mayoritario sería ya que estuviera adquirido ese fonema, pero aún hay una proporción relativamente considerable de gente minoritaria, pero no pequeña, que aún no pronuncia esa R fuerte. Bien, y si os parece, ya hemos cumplido el tiempo, lo dejamos aquí, que a mí me gusta ser muy respetuoso con el tiempo de los demás para empezar y para acabar. Nos vemos la semana que viene y seguimos profundizando en los trastornos del lenguaje. Nada, ya venid si queréis con dudas y con cosas y las intercalamos con las explicaciones que yo vaya dando. Pues nos vemos en una semana. Nos vemos el próximo sábado.